Se tiene un rectángulo cuyos vértices son A, B, C y D. Interiormente se tiene dos figuras geométricas, una un triángulo rectángulo y otra un trapecio. Se cuenta con la siguiente información. Por ejemplo, E con C lo denotaremos con A, F con G lo denotaremos con B y esto suma igual a 70. También contamos con la información de que el lado AB tiene un valor de 30 metros. Y finalmente, contamos con esta información. EF igual a 20. Con toda esa información, se nos dice cuál sería el área de este trapecio representado por la figura sombreada. Bien, para poder resolver esta pregunta, lo que haremos será lo siguiente. En el punto F, nosotros trazaremos una perpendicular orientada hacia el segmento AD o lado AD. Ahora, nosotros notamos que aquí dice 20 metros. Quiere decir que la perpendicular recién trazada también será igual a 20 metros. La razón es porque estas son opuestas a ángulos iguales, que por el teorema de la bisectriz se nos dice que estos valores tienen que ser iguales. Ahora, este segmento F de la perpendicular debe de ser igual al segmento GD, que también sería 20 metros. Ahora, notamos que todo esto, AB, es paralelo a CD, porque se trata de un rectángulo. Eso quiere decir que AB vale 30 metros por dato. Eso quiere decir que C y D también tienen que ser 30 metros. Eso significa que si GD ya tiene 20 metros, entonces CG tendría que ser 10 metros. Esos 10 metros del segmento CG viene a ser nuestra altura del trapecio, altura que se representa con la letra H. Para poder determinar esta área solicitada, tendríamos que aplicar la siguiente fórmula. A más B sobre 2 por H, donde A y B son los lados opuestos del trapecio y H es la altura. Bien, como ya sabemos que debemos aplicar esta fórmula, lo que haremos es, primero, reemplazar a B por 70, ya que A más B vale 70. Y luego el H, reemplazarlo por 10. Ahí ya tendríamos toda nuestra solución. Entonces, lo que haremos será primero multiplicar 70 por 10 es 700. 700 entre 2 es 350 metros cuadrados. ¿Por qué salen metros cuadrados? Porque los datos están todos en metros. Por eso es que nos sale todo en metro cuadrado. Entonces, la respuesta sobre esto sería que el área de ese trapecio es 350 metros cuadrados. Muy bien, ¿qué te pareció? Sencillo, ¿verdad? Muy bien, nos vemos.